Gloria al Señor. Si le iba a dar ese aplauso al Rey, dérselo fuerte, porque Él es merecedor de honra y de gloria. Acá nadie se lleva los aplausos, solamente Él. A eso venimos, para alabar y glorificar su nombre. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y por eso nos acercamos a este lugar para darle gracias. Gracias por todos los favores recibidos. Muchas son las misericordias del Señor para con cada uno de nosotros. Así es que cuando usted venga a este lugar, venga a darle honra y gloria al Rey que vive por los siglos de los siglos. Abra su Biblia en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 18. Josué, capítulo 18. Versículo del 1 al 4. ¿Usted ha venido para que Dios le hable? Bueno, ya somos dos, porque a mí el Señor me habló con esto. Y yo se lo estoy compartiendo para que también vea que Dios nos ama y no quiere que ninguno de nosotros perezca por causa de nuestra negligencia. No porque Él quiera, sino porque a veces nosotros no actuamos. Josué capítulo 18, versículo del 1 al 4, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después de que la tierra les fue sometida. Pero había quedado de los hijos de Israel, diga conmigo, 7 tribus a las cuales aún no había repartido su posesión. Versículo 3, léalo. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Tome asiento y no se me vaya a dormir. Si siente que se está durmiendo, párese. Reprenda ese espíritu de sueño, porque en las tardes siempre llega ese espíritu de sueño. Así es que nada nos puede impedir a recibir la palabra de Dios. El tema de esta tarde le hemos titulado a la predicación: dejando toda negligencia. Dejando toda negligencia. Qué difícil, ¿no, mis hermanos? Es no alcanzar algo deseado. Creo que todos nosotros en la vida, bueno, los que ya llegamos a los ENTA, no sé por dónde va usted, pero que ya llegó a los ENTA, 30, 40, 50, 60, 70, no sé por dónde anda, pero comenzamos a ver hacia el pasado, ¿no es así? Y en algún espacio de nuestra vida dejamos algo que desear, algo que alcanzar. Cuando yo llegué acá a la Italia,
deseaba tener la licencia de mi país. Y volví hacia el pasado, por ahí como a los 20, 22 años. Se me dio una oportunidad de poder obtener la licencia de manejar. Pero si como en ese tiempo no era obligación para la posición que yo tenía, no le di importancia a la licencia. Pero cuando llegué acá, que ya había llegado a los 30, por eso le dije a los ENTA, me di cuenta cuánto era necesario haber podido tener la licencia. Y eso me llevó a pensar cuánto fui negligente en no haberla hecho. Quizás usted no fue una licencia, quizás usted fue alguna carrera. ¿Cuántos de ustedes desearon haber alcanzado o haber coronado una carrera? Que por algún otro motivo, no sé, la motivación, pero que usted no la logró. Hay sueños, mis hermanos, que sí se quedaron en sueño nada más. No los alcanzamos, pero que eran parte de nosotros en nuestra adolescencia o en nuestra niñez o en nuestra juventud. Hay muchos que lamentan, mis hermanos, más que todo en el varón. Acá vamos al varón. Hay varón que se lamenta que llegó a una edad avanzada y que no se le declaró a la jovencita de quien se enamoró en el liceo o en el colegio, como usted le quiera llamar, o en la universidad o en la escuela. Y vive con aquel resentimiento a sí mismo, diciendo: qué cobarde fui aquel día que le pude declarar mi amor. Yo eso le decía a mi esposa ese día. ¿Sabe a qué hora me le declaré a mi esposa? Ajá, eso no se las había dicho, ¿verdad? A las 7 de la mañana. Y le puse ultimátum y le dije: no me vayas a dejar para el próximo año, que ya se me estaba yendo ese año, 30 de diciembre. ¿Usted cree que no me acordaba de la fecha? Se me olvida el aniversario, pero hoy me acordé. Pero yo sé, mis hermanos, yo sé que a veces somos negligentes en pequeñas cosas. Un viaje. ¿Quiénes de ustedes han anhelado viajar en crochera o a un país que le llama la atención? Por ejemplo, cuando se dio la oportunidad de ir a Israel, algunos no fueron porque faltaba lo importante, pero en su corazón está el deseo de cumplir ese viaje a la tierra que pisó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le hago, mis hermanos, esta introducción? Porque muchas veces nos faltó un poquito de sacrificio, un poquito de valor, un poquito de esmero. Y después nos quedamos lamentando el no poder alcanzar estas cosas. Cuando no alcanzas algo, pero luchaste por lograrlo y te fue difícil, pero te queda la satisfacción de haberlo intentado. Han apenas pasado las Olimpiadas, ¿ha visto? ¿Y cuántas personas van a las Olimpiadas? Y muchos se llevan sus medallas. Todos los que van con la intención de ganarse al menos una medalla. De acá parten con el deseo de una medalla al menos de bronce. Pero cuando ven lo difícil de la competencia, mis hermanos, pero el haber llegado hasta allá, se esfuerzan. ¿Sabe cuánto sacrificio hay detrás de todas las Olimpiadas?
Cuando usted escucha esos testimonios de ellos y dice, años luchando por quererlo lograr y llegamos hasta acá y estamos agradecidos, le dan las gracias a sus instructores, familia y todo. Hay unos que son tan abusivos que dicen que a sí mismo. Pero nosotros como cristianos sabemos que Dios nos da las victorias a nosotros. Entonces, cuando yo veo, mis hermanos, todo esto, este sacrificio que hacemos y que a veces no lo logramos, pero que nos quede la satisfacción de que lo intentamos, que no fuimos negligentes. Pasar, mis hermanos, la primera vez a un púlpito, o sea para dirigir un culto, o sea para cantar, o sea para predicar o dar un testimonio, se rompen tantos obstáculos en la persona. El temor de pararse enfrente es uno de los obstáculos muchas veces que nos tiene ahí sin cumplir una misión. El pararnos a testificar o llevar el mensaje de salvación, muchas veces, mis hermanos, nos bloquea el temor. Y eso nos vuelve negligentes. Dios acá en esta porción les había dado la tierra prometida a los padres de ellos, pero que por ser negligentes ellos se habían acostumbrado a vivir o a llevar una vida, mis hermanos, pacífica, una vida tranquila, una vida, mis hermanos, pongámosle entre comillas, una vida nómada. Es la vida que ellos habían vivido mucho tiempo en el desierto. Los había hecho así, pasivos, tranquilos. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque el haber pasado por este tiempo de pandemia, y lo decía el pastor en la mañana y esto me confirmaba, es que nos hemos vuelto pasivos nosotros. Nos hemos quedado ahí tranquilitos. La iglesia está parada, firme, sin caminar en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Yo le he puesto todos estos ejemplos, mis hermanos, de la vida secular, pero hay cosas espirituales que hemos descuidado nosotros y estamos siendo negligentes en estas cosas, y debemos de despertarnos de eso. El alcanzar sueños, el alcanzar metas en la vida secular están bien, como le decía el domingo pasado, pero sobre todas esas cosas debemos de pensar en las cosas espirituales. No podemos ser negligentes en una sola área. Tenemos que activarnos en ambas áreas. En ambas áreas, mis hermanos. Este pueblo fue exhortado por Josué, porque Dios ya les había dado la tierra. Dios ya les había dado lo prometido a los padres. Pero ellos habían hecho, mis hermanos, esa alianza con los pueblos, con las personas de ahí, y negociaban y vivían tranquilos y se reunían en este lugar para llevar sus actos religiosos, sus actividades religiosas. Pero no habían tomado posesión de toda la tierra que Dios les había prometido. ¿Cuántas cosas hemos dejado que Dios ha prometido a nosotros y que las hemos olvidado? Y que no estamos activos en eso. Yo le dije, Dios nos va a hablar. Negligente es una persona falta de aplicación. ¿Dónde no somos aplicados? ¿Dónde no nos estamos aplicando? Mirar muchas veces con indiferencia aquello que Dios pudo haber puesto en nuestras manos, y que un día Dios nos va a demandar de eso.
ser descuidado, mis hermanos. Eso es ser negligente, descuidarlo. Y por eso es que acá encontramos, mis hermanos, que Josué tiene que decirles esta palabra que es fuerte y que hoy el Señor nos la dice a nosotros. Bueno, me la dijo a mí primero. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ay, hermanos, ¿cuántos de nosotros Dios ha puesto talentos o dones en nuestras manos? Vea lo que dice 1 Corintios 12, del 1 al 7. Cosas que Dios ya nos las dio. Cosas que están ahí. Cosas que yo sé que usted tiene. Puede ser un talento, mis hermanos, puede ser un don. Y usted lo sabe perfectamente, pero que no está activado en usted. ¿Le dije? Según 1 Corintios 12. Ok. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Despierta. Ok. Ahora bien, de acá, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, mis hermanos, nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y a veces andamos por ahí, mis hermanos, que nos duele. Aún a veces se nos ha dado el don de sanidad a nosotros mismos. Hablo en lo personal, o sea, mírese para adentro, mirémonos para adentro. A veces tenemos el don de sanidad en nuestras manos y no hacemos uso de él. ¿Por qué? Por negligentes, por no tener una buena relación con el Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros. Vemos problemas en la iglesia y quizás Dios te ha dado el don de profecía y está ahí, que no se activa en tu vida. Es problema de los demás, problema nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque para que eso esté vivo, esté activo en nosotros, debemos de ser diligentes en la búsqueda espiritual. Tener una íntima relación con el Espíritu. Esto quiere decir que debemos de trabajar. Ellos no querían tomar sus propias posiciones. Ellos no querían avanzar en la guerra, conquistar, no querían. Recuérdese que cuando ellos pasan Jericó, hay muchas cosas que ellos en esa conquista la tomaron para sí. Y con eso se habían conformado a vivir, mis hermanos, pasivamente. A veces nos conformamos con pequeñas cosas.
Ellos, mis hermanos, estaban ahí. Y era importante lo que tenían que hacer, mis hermanos, porque hoy vemos el mapa de Israel con sus divisiones, ¿no? Pero desde acá tuvo que partir Josué y decirles: vayan y dividan la tierra que ha sido prometida a nosotros. Y usted sigue leyendo ese capítulo 18, 19, ahí usted va a ver cómo fue dividido Israel. Pero alguien tenía que tomar esa decisión. Alguien tenía que esforzarse a hacer eso. Hay trabajos que nos gustan, ¿no es así? Yo el trabajo que hago me gusta. Mi profesión que hago me gusta. Aunque dentro de ese trabajo hay cosas que no las quisiera hacer. Por ejemplo, el trabajo de mecánica no todo es de engrasarse o llenarse de aceite. No todo. Hay trabajo que usted desde la mañana hasta el atardecer usted no se ensució. Pero hay autos, mis hermanos, que llegan todos sucios y usted tiene que ir a tocar ese problema de que bota aceite o que hay que tocar grasa. Y con medio se toca la grasa, se ensucia todo. Y yo no lo quisiera hacer, pero es parte del trabajo. Y yo sé que en lo espiritual es igual. Nos gusta venir a alabar, nos gusta venir a cantarle, a adorarle al Señor, pero no todos nos gusta doblar rodillas. Pero no todos les gusta ayunar. Y se ve el día jueves. Son pocos los que vienen a la oración. ¿Se da cuenta cómo somos negligentes en ciertas cosas? ¿Cómo descuidamos, mis hermanos, ciertas actividades dentro de un ministerio? Nosotros cantamos sin ningún compromiso. Oscar y Rulana cantan, pero tienen un compromiso. Tienen que ensayar, tienen que preparar las alabanzas, tienen que pedir dirección a Dios, lo que van a cantar el domingo. Ya la posición cambia. Él no puede ser negligente en eso. Debe esforzarse, debe trabajar. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, mis hermanos, el problema. El versículo 1 dice: toda la congregación, o sea, todo el pueblo de los hijos de Israel se reunía en Silo o en Silo, que eso significa ciudad de descanso. El lugar que Dios había escogido para poner su nombre era un lugar estratégico, hermanos, en la tierra de Israel. Ahí se podían reunir todas las tribus, pero no significaba que deberían de estar ahí reunidos. Deberían de venir de diferentes partes de las tierras que Dios les había dado. Proverbios 19:15. Uno de los problemas de ser negligente es esto, mis hermanos: la pereza. La pereza hace caer en profundo, y no vaya a pasar solo soñando, Antes de que me venga a contar sueños, cuénteme revelaciones mejor. Las revelaciones vienen en la oración. Los sueños, dijo alguien, pueden ser por mala digestión. Pasar soñando mucho, mis hermanos. La pereza, dice, hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Así es que cuando usted esté pasando hambre, digan: ¿no será que han caído en un profundo sueño? Hay etapas de la vida, hermano.
Fíjese de que en lo personal yo, desde pequeñito, si ustedes han escuchado, le he venido contando que de la edad de 7, 8 años, yo he trabajado. Pero llegó un periodo recién llegado acá a Italia que yo no quería trabajar. ¿Sí? Yo no quería trabajar. Y ahí mi esposa me botó de la casa. Y me dijo, vaya a buscar trabajo. Porque el cuerpo se acostumbra, iglesia. El cuerpo se acostumbra. La pereza hace caer en profundo sueño. ¿Y quiere pasar solo? En pocas palabras o en palabras pobres, todo aquel que es flojo para levantarse y le da cabida a la pereza, no ejecutará los planes del día. Usted puede planificar para mañana muchas cosas, como le decía el domingo pasado, pero si no se levantó a la hora que tenía que levantarse, se le fueron las horas del día y usted no hizo nada. Negligencia. Proverbios 18:9. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre que es disipador. Es aquel que malgasta, que desperdicia, derrocha o destruye un patrimonio o un capital que puede haberlo tenido por herencia, pero que no le gusta trabajar. Eso va de menos a menos a menos y después termina sin nada. Dice que el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Este pueblo, mis hermanos, habían alcanzado riqueza. Las riquezas que habían obtenido en las conquistas lo tenían. Y entonces eso los había vuelto. A la guerra no querían ir. No querían sacar al Jebuseo. Si usted ve un poquito atrás, en su casa, porque son 2, 3 capítulos más atrás, usted va a ver cómo habían hecho alianza con los pueblos. Y estaban entre medio de ellos, cosas que Dios les había dicho que tenían que destruir. Pero a veces nos va cómodo. A veces se nos hace cómodo, mis hermanos, vivir de las herencias y no trabajar. Yo ni padre conocí. El ser negligente, mis hermanos, nos puede llevar a grandes pérdidas. ¿Se recuerda la parábola de los talentos? Mateo 25, Mateo 25, versículo 24 al 27. Porque ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Para qué y por qué Dios lo ha puesto en sus manos? ¿Se equivocó Dios en darle un don? ¿Se equivocó Dios en poner un talento en su vida? ¿Por qué eso no se activa? ¿Por qué eso está ahí parado, mis hermanos, sin acciones? Pero llegando también el que había recibido, ¿qué? Un talento. Un talento. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuvo miedo y fue y escondí
tu talento en la tierra. ¿Cuánto lo tienen enterrado, ese talento? Por miedo. Por miedo de predicar, miedo de cantar, miedo de sonar un instrumento, miedo de servir en proyección, miedo de pararte en la puerta, miedo de cocinar. Los salvadoreños entienden esto, que un hombre en la cocina no debe de estar. Eso nos inculcaron a nosotros los salvadoreños. Pero cuando yo llegué a la iglesia y me dijeron a la cocina, yo tuve que botar todos esos miedos. Yo tuve que dejar atrás toda vergüenza. Y yo decía, en Cristo nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron. Ya después me ponía ese grembiule, ¿cómo se llama? Y me miraban los salvadoreños. Quizás lo único que decían, pero está casado. Porque somos buenos para criticar. Pero a veces Dios ha puesto algo en nuestras manos. Hermanos, hasta arroz me tocó que hacer. A la ecuatoriana, a la peruana, como le llame usted. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es. Y que un día nos presentemos delante del Señor y diga, acá está, Señor. Mira que íntegro. No lo usé. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no? Era trabajo del siervo hacer que eso produciera. No es que Dios te va a venir a doblar la rodilla para que busques. Eres tú que tienes que hacerlo. Que el pastor tiene que venir a decirme, busca de Dios. Que cuando estés preparado, Dios le va a revelar. Dios le va a mostrar. Le dije, ¿está? ¿El 27? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? La contraparte de negligente es ser diligentes. Y para ser diligentes, le dije, se necesita mucha disciplina. No se puede lograr, mis hermanos, conquistas si no nos esforzamos. No se puede avanzar si no nos esforzamos. Debemos de dejar afuera todo temor, mis hermanos. Admiro los niños. Esos niñitos, mis hermanos, que ya no quieren gatear. ¿Cómo se dice en gatonar, no? Ok. Los admiro porque hacen todo el esfuerzo, aunque les tiemblen sus piernitas y van viendo dónde se apoyan. Y si usted le pone los brazos por delante, se esfuerzan para dar un paso. Ellos no piensan en caerse, y si se cae, se levantan. Los admiro, pero ellos quieren ser como los grandes, quieren caminar. Y no saben qué es la palabra negligente, ni diligentes. No la conocen. Solo son esforzados y valientes, que quieren ser como los grandes. Y eso nos falta a nosotros los grandes.
porque no queremos avanzar, no queremos esforzarnos. Diligente es una persona que pone mucho esmero, interés, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o el cumplimiento de una obligación. Tenemos obligaciones dentro de la iglesia. ¿Quién no las tiene? Levante la mano, ¿quién no tiene obligaciones dentro de la iglesia? ¿Verdad que todos tenemos obligaciones? Desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador, desde ahí se nos reparten obligaciones en las cuales somos negligentes. Fíjese que acá Josué pregunta por 3 varones de cada tribu. ¿No es así? 4, versículo 4 dice: señalad 3 varones de cada tribu. ¿Para qué? Para que yo los envíe. 21 pensamientos, porque eran 7 tribus. Las otras ya habían tomado posición, pero eran 7 tribus. 3 de cada tribu, eran 21 pensamientos que tenían que activarse. ¿Sabe cuánta discusión iba a haber ahí? Si a veces entre 2 vecinos que ya se pone el cerco, es el límite, ya comienzan a discutir, no, un poquitito más para allá, no, un poquitito más para acá, no, es que te has alargado para allá, no, es que está torcido. Ellos tenían que ir de acuerdo, los 21, y tenían, mire qué tremendo esto, mis hermanos. Tenían que ser obedientes al llamado, porque dice que los envíe. Aquí nos debemos identificar cada uno de nosotros, que Dios nos ha enviado al mundo y debemos de ser obedientes a ese llamado. ¿Qué más dice? Que los envíe. Cada tribu que los envíe, y que ellos, ¿qué? Se levanten. Esto nos llama, mis hermanos, a accionar, o sea, no ser perezoso, de lo que decía Proverbios. Que se levanten. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, mis hermanos? Que se levanten, accionar. ¿Qué más dice? Y recorran. Recorrer, caminar sin cansancio, llegar a los puntos, a los lugares más insignificantes, pero que eran importantes para determinar los límites. Tenían que pasar montañas, tenían que pasar ríos, tenían que pasar esos peñascales que se ven en Israel, mis hermanos. Ahí tenían que pasar y trazar los límites y decir dónde quedaban las esquinas de cada tribu. Recorran. No es que van a venir a decir, bueno, este es todo el terreno y si nosotros pasamos acá ya. No, tienen que ir hasta el lugar, identificar a dónde iban a quedar señaladas. ¿Qué más dice? Que recorran la tierra y la describan. La describan. Ser personas diligentes es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Ser detallistas. Eso nos falta mucho. Ser detallistas. Fíjese que el versículo 9, va un poquitito más adelante, dice: fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes. ¿Y qué hacían? En un libro iban escribiendo, porque después tenían que traer el reporte delante de Josué. Volvemos a Proverbios
13, versículo 4. Resultado de una persona diligente. Proverbios 13:4. Fueron pues el alma del perezoso, ¿qué? Desea, pero nada alcanza. ¿Ha escuchado esa frase que tienen muchas personas? Ay, para mejor él y ella, y no yo. O sea, desea lo que aquella persona alcanzó. Hubiese querido que eso fuese para ella o para él. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será. Se admira a la gente cuando usted alcanza algo, pero ¿sabe usted cuánto le costó? Que Dios nos ayude, hermano. Fíjese que ahí siempre en Proverbios, capítulo 6, hay un ejemplo, mis hermanos, que nosotros debemos de aprender de estos animalitos. Proverbios 6:11. Y es una parte bastante conocida por usted. Para no pasar momentos indeseados, para no pasar esas crisis, dice Proverbios 6:6 al 11. Ve a la hormiga, ¿qué? ¿A quién le habla? Al perezoso, al que está tranquilito ahí, al que no se mueve. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga no usa tontón, hermanos. No usa tontón, no tiene el mapa, no usa internet. Y ellas salen a explorar. Pero al regreso ellos tienen el caminito y no se pierden, no se meten en cuevas diferentes. Y yo era tremendo, les ponía atajos y las apartaba del camino, pero ellas con sus antenitas y volvían al camino y seguían su ruta. Mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos. Diga, ay, al menos. Para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Recuérdese, cuando esté pasando, ¿será que fui negligente en un momento de mi vida? ¿Será que hoy ya no me ponen a servir en la iglesia? ¿Es que el pastor no me quiere? ¿No será que fuiste negligente cuando te llamaron? ¿No será que cuando te llegó la oportunidad te negaste? Dios llama. A todos nos llama. A todos nos da una oportunidad. A todos, mis hermanos.
Pero si dejamos pasar esa oportunidad, después puedes quedarte solo viendo la hormiguita. Diligentes en lo espiritual. Somos muy diligentes en lo espiritual. Vea Romanos 12:11. Nos da las claves, mis hermanos, para que nosotros no seamos diligentes en lo espiritual. ¿Cómo tenemos que ser? Romanos 12:11. Ya vamos terminando. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Alguien que tiene el espíritu ardiente o aquel entusiasmo, vive en una plena actividad. Está en una área, está en la otra, se mueve por allá, y usted va por otro lado, allá se lo va a encontrar sirviendo. Y usted dice, solo al hermano usan, solo a la hermana usan. No, mi hermano, es que es la búsqueda, el amor a Dios, el interés por las cosas, el espíritu ferviente, el Espíritu Santo que te lleva a servir en la casa de Dios. Un espíritu ferviente. No, es que el Espíritu Santo no es un espíritu de perezoso. Es un espíritu activo, de movimiento. Y eso lo debemos de tener todos. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? En el lema que tenemos de Malaquías, el Señor nos demanda, ¿no es así? Si soy yo, Señor, ¿dónde está mi honra, mi servicio? Si soy yo, Señor, o sea, si me ves como tu Señor, tú debes de estar sirviéndome dentro de la iglesia. Debes de estar activo dentro de la iglesia. Diligente es también indagar, inquirir, es poner esmero a algo que nos interesa. Y las cosas de Dios, mis hermanos, deben de ser cosas que nos interesen a nosotros, que nos preocupe estar activos en ella. Segunda de Pedro 3:8. Somos de fe, ¿verdad? ¿Sí? Ya no lo veo tan convencido. ¿Se le terminó el gozo que tenía al inicio? ¿La unción que tenía al inicio cuando estábamos adorando, alabando? Pues la palabra de Dios nos habla, mis hermanos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años. Segunda de Pedro 3:8, ¿sí? No. Espere, vamos a ver acá. Donde dice: a la fe añadid virtud. Sí. Segunda de Pedro 1:5-8. Dice: vosotros también, poniendo toda, ¿qué dice? Diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? Es la capacidad y determinación de una persona para definir qué es lo que está bien y lo que está mal.
Le dije, ¿somos de fe? Sí. Ok, a eso le vamos a añadir la virtud para discernir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal con nuestras acciones. Cuando usted alcanza, dice, vuestra fe, virtud, y a la virtud indague en el conocimiento. Y dice, y al conocimiento, cuando usted tiene el conocimiento, ahí debe de aplicar, porque si no se le va a ir los humos hasta arriba y va a dejar todo botado. Dominio propio. Y al dominio propio debe de tener paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿no os dejarán estar ociosos, sin frutos? Ni sin frutos. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermanos, ser diligentes es ser servicial, estar prontos, el hacer algo. Hebreos capítulo 6, 10, 12. Ay, porque nosotros decimos que somos de fe, pero la fe nos demanda algo. Nos demanda algo. Hebreos 6, 10, 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra ¿qué? Obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Dónde está el servicio? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviéndoles. Y no hablamos de servirle a los ministros, mis hermanos, a los pastores, a los diáconos, a los santos. ¿Quiénes son los santos? El hermanito más pequeño de la iglesia, pero que ya aceptó a Cristo como su único y verdadero Salvador. A Él también le podemos servir, a Él también podemos ayudarle. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud un par de días, por un tiempo, por una temporada, hasta el fin, para plena certeza. No, mis hermanos, no es que tenemos que servir un año y el próximo reposo, sino hasta que el Señor venga. 12. A fin de que no os hagáis, diga conmigo, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ay, qué bueno, ¿no? La fe, a la fe hay que añadir virtud. Y acá Hebreos nos está rematando, mis hermanos, que esa fe debe de tener obras. Y usted sigue leyendo de ahí para adelante, se va a dar cuenta que hombres de fe accionaban, tenían obras, cosa que a nosotros muchas veces nos falta. Ya vamos concluyendo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, 2:15? ¿Qué le dijo? Procura con esto es fuerte. Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, no delante del pastor, no delante de tu líder. O sea, eso viene en automático. O sea, si Dios aprueba lo que tú haces, ¿cuánto más no lo aprobará el hombre? Tenemos que asegurarnos que Dios lo apruebe. Y cuando, hermanos, Dios lo aprueba, Él mismo pone el sentir en el líder de decirte: bravo, lo hiciste bien. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, saber que lo hiciste bien. ¿Se recuerda? Los que han estudiado el Libea, hay un maestro que cuenta la historia del maestro de violín, ¿sí? Por los que no han pasado por ahí, hay un maestro de violín y el aprendiz. Entonces le enseña, lo instruye, hasta que el día que él se va a presentar delante del público en aquel lugar, y el estudiante toma posición, agarra su violín y su mirada fija al frente y comienza a tocar su violín. Y toca su violín y toca su violín, y los aplausos por todos lados, pero él, su mirada está en su maestro. Le pueden aplaudir y todo, pero él quiere la aprobación de su maestro. Y así debe de ser el cristiano. Muchos te pueden aplaudir, muchos te pueden decir: lo estás haciendo bien, pero ¿qué dice Dios? Tu mirada debe de estar: ¿qué es lo que dice Dios de lo que estás haciendo? ¿Estás siendo diligente en eso? ¿Estás preocupado porque Él apruebe lo que estás haciendo? Este debe de ser, mis hermanos, el reto de nosotros hoy, dejando toda negligencia y ser diligentes en lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Póngase de pie. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Al inicio hablamos de no ser negligentes en las cosas terrenales, porque son útiles, mis hermanos, para que llevemos una vida, no le digo cómoda, porque no es nuestro tema principal, sino lo espiritual, pero tampoco podemos descuidar las cosas materiales para poder vivir bien. Tenemos, nada más antes del culto hablaba con Oscar, y no nos vamos por este lado, sino solo le hago un ejemplo. El año pasado, más o menos, yo hacía cuenta desde cuando vine a la Italia, de afito yo he pagado más de 60,000 euros desde que vine. Y ese día que me puse a hacer cuentas dije: no, he sido negligente, porque es dinero perdido, hermanos, es dinero que no lo vamos a recuperar. Y no le digo que ponga la mirada en esas cosas. Si le viene la oportunidad de hacer el mutuo, hágalo, pídale dirección a Dios. Un día se va de este país, si no ahorró, al menos se lleva lo de la casa, vende la casa y se va. En pequeñas cosas, le pongo este ejemplo, ¿no? En pequeñas cosas que a veces las pasamos por alto, y el pensamiento de nosotros los extranjeros decimos: no, si yo solo por un tiempo voy a estar acá, no, si yo me voy a ir de acá.
Y hacemos pasar el tiempo y nos vamos a ir, así como decía el Proverbios, de brazos cruzados, sin nada. ¿Esperando qué? Una pensión. No creo. Si ya llegamos en los 80 acá, ¿qué nos van a dar de pensión? Debemos tener ideas para que nosotros podamos llevar a una vejez, si es que Cristo no viene. Y si lo vamos con Él, gloria a Dios, es mejor. Como dice acá, le dije a 2 de Pedro 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser hechas. Ok. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puedes alcanzar lo que puedas alcanzar, pero no está nuestra mirada en las cosas de acá, porque esas quedarán. No les tienes que poner amor. Si se dan, se dan. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia de Dios. O sea, no nos vamos a presentar delante de Dios y diciéndole, pero Señor, yo iba a todos los cultos que habían en la iglesia Maranata, ahí estaba, Señor, pero ¿qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con lo que Dios puso en tus manos? La justicia de Dios. ¿Cuántas almas se están perdiendo porque tú no quieres cumplir la misión? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Las mismas palabras que Pablo le dice a Timoteo en diferentes, pero el contexto el mismo. Que no nos vaya a encontrar Dios con nuestras vestiduras arrugadas o manchadas, porque fuimos negligentes. Y todos lo sabemos, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Así es que, mis hermanos, esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y yo sé que Dios nos ha hablado a todos. Yo sé que Dios nos ha hablado a todos. Que Dios nos dé la fuerza y que salgamos de ese sueño perezoso, de ese tiempo pasivo en el que hemos caído. Que nos levantemos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú eres digno de honra y de gloria, digno de la alabanza y de toda adoración. Y lo hicimos, Señor. Antes de la predicación, tú nos ministraste el corazón con tu santa presencia. Pero llegó el momento de la palabra, Señor, en el cual tú nos has exhortado y nos has dicho, Señor, ¿dónde estamos siendo negligentes? Yo sé que a cada uno de nosotros nos has hablado, Señor. A cada uno de nosotros nos has dado, Dios mío, lo que necesitamos. Oh Dios, tú hablaste a mi vida primeramente y lo pusiste en mi corazón para que lo compartiera con ellos, porque estamos necesitados de tu palabra. Estamos necesitados, Dios mío, bendito Dios, de ponernos a la brecha y saber que estamos en los últimos tiempos y que tu venida está cerca, Señor. Y que tú vienes por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos para que en esta vida de peregrinaje no seamos perezosos,
No seamos dormilones, que estemos siempre activos, que estemos siempre accionados, que podamos investigar, Señor, y poder discernir entre el bien y el mal, y saber las cosas que a ti no te agradan, y poder elegir aquellas cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Despierta en tu pueblo aquel don, Dios mío, que duerme, como se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Oh, bendito Dios, ese talento que tenemos, Dios mío, que está durmiendo en cada uno de nosotros, que se active, Señor, que se active. Sabemos, bendito Dios, que estamos viviendo tiempos proféticos donde dice que la iglesia se enfriaría, Señor, pero no nosotros, Señor. Nosotros debemos de activarnos. Debemos de ser, Señor, aquellos que traen aquel avivamiento que le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don que está en ti. Aviva ese don, varón, mujer, aviva ese don que está en ti. Ese talento que Dios ha puesto, con el cual puedes edificar, puedes restaurar a aquellos que necesitan una palabra de aliento, aquellos que necesitan ser ministrados quizás con una alabanza, y Dios ha puesto ese talento en ti. No duermas, no duermas, despiértate. Derriba todo temor, derriba toda pereza y levántate en el nombre de Jesús, iglesia. Levántate, levántate. Esforzado y valientes necesita el Señor. Soldados esforzados y valientes necesita el Señor. Y estuvimos cantando alabanzas de guerra. Estuvimos cantando que Él es nuestro guerrero. Pero Él quiere un ejército de hombres que se paran en la brecha, que se levantan en victoria, porque Él te da la victoria, porque en Él somos más que vencedores. Pero eres tú, soy yo, los que debemos de activarnos, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús.